No, igual me paré. Ah, para ver que le mando esto a Eugenia. ¿Mm?
Hola, buen día. Buen día. Una consulta. ¿Quién coordina esta presentación? Hola, buen día, Facu, ¿cómo estás? Hola, Helen. ¿Cómo andás? ¿Querés dejarme como hospedadora? Dale. Genial. ¿A quién más, Helen? A Juli Sanchorena, podría ser. Por las dudas, y a María Laura Diciani. Por las dudas que alguna tenga algún inconveniente. Y a Maga, perdón, buen día. Y a Maga, que tiene que compartir pantalla, Ailu. Sí, pero Maga no está todavía conectada. Si Ah, ok. Facu se tiene que ir. En Hola, todo caso, buen día. buen día, André, ¿cómo estás? ¿Cómo va? María Laura Diciani. Conozco ese apellido. Y Magali Batis, que acaba de entrar también, así puede compartir pantalla. ¿A quién? Magali Batis, Buenas. que acaba de entrar. Ahí está Maga. ¿Qué tal? ¿Cómo Vale. andan? Hola, Maga. Bueno, ahí tenemos María Laura Diciani, Julieta, Magalí y Ailén. Perfecto. Bueno. ¿Quién arranca? Estamos esperando que ingrese Pilar, Ah, Pili. que arranca la presentación. Buenos días a todos, a todas. Buenos días. Esperamos unos minutitos que se conecte la directora como para arrancar la jornada, si les parece. Adiós. Buen día. Bueno, estoy yo acá ahora. A ver. Porque somos como 39. ¿Eh? No. Ailén, Diga. le explicaron lo del micrófono con respecto a la grabación, ¿no? En algún momento. Siempre se graba quien está, el último que está orando, que está hablando. Ok, Es decir, que si se abrió un micrófono cuando está presentando Pilar, arranca Pilar o quien fuera, se abrió un micrófono por otro lado, se va a ir la grabación para otro lado. Se graba quien está orando. O sea que tiene que estar, yo voy a estar atento, lo voy a motivar a todo, pero si se llegan a abrir, después la grabación queda mal, desprolijo. perfecto, Facu, muchas gracias. Ahora esperamos un minutito que se conecte Pilar y ya arrancamos, que somos un Sí. montón ya. Para dar un ejemplo, estamos hablando nosotros dos. El último que hable va a quedar la pantalla ahí grabándose hasta que vuelva a hablar alguien más, que en este caso va a ser Pilar. Perfecto.
Perfecto, perfecto. Gracias, Facu. Bueno. Hola Facu, perdón. ¿Qué haces, Gaby, querido? Vos nos muteás y nos digitás todo desde ahí, ¿no? Yo muteo a todos, pero tienen... Ah, bueno, pues yo interrumpo a cada rato, por eso te voy a decir, muteame si querés. Yo ahora muteo a todos, pero ustedes tienen la opción también de desmutearse, entonces... sí, sí. Te estoy haciendo la prueba. Bueno, un abrazo, que salga todo bien, Facu. Un No gusto hagas verte. cagadas. Dale, un gusto. Hola, buen día a todos y todas. Buen Sí. día, Pili. Estaba complicada. Buen día, Pilar. Buen día. ¿Cómo andan? Esperamos 2 minutitos y arrancamos, ¿les parece? Que se terminen de incorporar. Sí, Pili. Hola, Pili. Hola, Facu. ¿Cómo andan? ¿Cómo Gracias estás? por... Bien, recién les explicaba a las chicas con respecto a lo que es el micrófono y la grabación. Siempre va a quedar grabando el último que está orando. Entonces, al momento de arrancar, supongo que ya se lo han explicado, pero yo siempre lo vuelvo a explicar. En este caso estoy hablando yo y se está grabando mi imagen. No se está grabando nada más, no se está grabando el resto. Se está grabando mi imagen y mi oración. Entonces, cuando se arranca la reunión, quien vaya a arrancar tiene que estar preparado solamente ese micrófono. Perfecto. Cuando ni bien arranca a hablar, ahí ya la imagen cambia, la grabación cambia a quien está orando. Perfecto, Facu, mil gracias. No, bueno. Bueno, si les parece, habiendo tenido saco el barbijo un minutito para hablar. Bueno, en principio, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar, por tomarse un rato para compartir con nosotros y nosotras esta devolución, si se quiere, de un proceso que fue muy intenso y muy rico para nosotros en la dirección, que fue conocer cómo estaban trabajando ustedes las situaciones de violencia en el primer nivel de atención, que es para nosotros los centros provinciales de atención en salud mental. Quiero agradecerle a Andrea González, que está acá también, la compañera que coordina el observatorio de la subsecretaría, que ha tenido un rol también muy, muy importante en todo este proceso, en acciones puntuales que tienen consecuencia y que están plasmadas en el documento, pero además en el acompañamiento emocional y compañero que nos realiza en todos los procesos que encaramos, con muchísimo apoyo, así que agradecida también a André. Bueno, les cuento que en principio nosotros arrancamos todo este proceso el año pasado con muy poquito conocimiento de cómo trabajaban los CPA, cómo estaban compuestos, si trabajaban o no trabajaban violencia, porque lo que nos llegaba a nosotros cuando llegamos a la gestión es que no había vinculación entre la dirección de violencia y la dirección de salud mental, o había muy poquita vinculación, y en ese proceso nosotros desconocíamos y había habido muy poco vínculo entre la dirección de violencia y los efectores de la red territorial. Entonces, para poder conocer qué es lo que estaban necesitando ustedes como trabajadores y trabajadoras del sistema de salud, que trabajaban con atención en ese momento de consumo problemático mayoritariamente y de salud mental, decidimos armar un proceso, una capacitación, pero que para que esa capacitación sea
situada, que les sirva a ustedes en su trabajo, hicimos todo un proceso que terminó en una investigación bastante extensa, que tuvo una parte cuantitativa en el que les preguntábamos si atendían violencia, cómo la atendían, digo, algunas cuestiones que nos permitieron a nosotros hacer un primer recorte, y de quienes nos dijeron que sí atendían violencias, hicimos una segunda etapa de la investigación que trabajamos con un conversatorio en el que realmente hay también agradecidos con todos y todas ustedes que sistematizaron procesos de trabajo en sus efectores, y sus coordinadores o los referentes trajeron la información para conversar con nosotros. Y hay algo que nosotros decimos, que hicimos 3 encuentros en vez de 1 con todos, porque queríamos que no seamos tantos, que podamos compartir el porqué de armar 3 subregiones, ¿sí? Que no es porque sí, y no es cualquier subregión, son regiones con características específicas. Y también nos pareció muy importante poder transmitirles que nosotros no queríamos tener información solo que nos sirva a nosotros, sino poder compartirla, ¿no? Hay algo de la política pública que sistemáticamente pide información a los trabajadores y las trabajadoras, y esa información no necesariamente vuelve. Entonces, la idea es poder hacerles la devolución y este informe, o sea, con este encuentro y con el informe escrito, que va a estar publicado en las redes de la subsecretaría y que les vamos a enviar a todos y a todas por mail. Realmente la idea de hoy también es poder contarles que de esa información que ustedes nos dieron, nosotros pudimos analizarla y ir sacando conclusiones en relación a qué era lo que se iba necesitando y qué era lo que podíamos aportar nosotros a su práctica cotidiana. Hay algo que surgió en los primeros conversatorios, que fue la preocupación porque se esté sumando una línea de trabajo más a su trabajo cotidiano, y lo que nosotros pudimos ver es que esta era una línea que ya se estaba trabajando. Entonces, lo que nos pareció muy importante es acompañarlos y brindar herramientas para que ustedes puedan ir realizando su trabajo, no en soledad, como entendíamos que se venía realizando hasta el momento, sino con un estado más presente en relación a lo que se estaba necesitando. Así que este encuentro está dividido en 2 partes, si se quiere. La primera parte es las compañeras del equipo de investigación, Ailén, Magalí, Facundo, que no está hoy, pero que también forma parte del equipo, y María Laura Lavarello, que coordina también el equipo. Les van a estar contando primero el informe provincial de las características generales de lo relevado, y después algo de la singularidad de estas regiones sanitarias. Y Julieta Sanchorena, que es otra trabajadora del equipo, les va a contar cuáles son las líneas que hemos desarrollado desde la dirección a partir de lo que pudimos escuchar y de lo que pudimos relevar como cuestiones a trabajar. Julieta es una compañera que forma parte del equipo en el que se trabaja la intersección entre salud mental y violencia por razones de género. Dentro de ese equipo trabaja más específicamente con la articulación con los efectores de la red de la subsecretaría. Entonces, ella va a ser quien sostenga, si se quiere, el vínculo más cotidiano, y con ella pretendemos que también puedan, les vamos a dejar los modos de contacto, que puedan ustedes también, todo lo que hayan escuchado acá, que les resuene de alguna manera, que está abordado o no está abordado, lo que ustedes quieran participar. O sea, la idea es que puedan tener una vía directa para trabajar de manera articulada. Ella les va a contar algunas de las líneas y después les contamos algunas otras cuestiones que no son específicamente para los CPA, pero sí que consideramos que de a poco van a ir fortaleciendo la red de atención sanitaria de las violencias. Bien, le dejo la palabra al equipo. Muchísimas gracias.
Hola, buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Magalí, también soy parte del equipo de relevamiento e investigación de la dirección. Hace ya varios años que trabajo en la subsecretaría, en el observatorio, la mayoría de los años. Bueno, voy a ir compartiendo una presentación que armamos, a ver. ¿Se ve bien? Si alguien me dice si se ve bien, genial. ¿Sí, Pili? Perfecto, Amada. Bueno, Sí, se ve bien. vamos al inicio entonces, gracias. Bueno, entonces un poco como adelantaba Pilar, bueno, es una alegría la verdad estar compartiendo este espacio, tener este espacio para compartir y para compartir los resultados un poco de este trabajo que fue un trabajo que llevó mucho esfuerzo, que involucró muchas personas y mucho tiempo. Y bueno, y no siempre, como decía Pilar, se generan estas posibilidades de intercambiar acerca de un trabajo así, ¿no? El informe que vamos a presentar hoy es el informe de investigación, pero bueno, como también adelantaba Pilar, forma parte, digamos, de un plan integral, de un plan de diagnóstico integral y de acción, en lo que es el abordaje de las violencias por razones de género y familiares en los CPA de toda la provincia de Buenos Aires. Decidimos, bueno, dividir la presentación en 3 grandes subregiones, con un criterio, ¿no? que después Ailén lo va a explicitar cuando pasemos a hablar de estas regiones en particular que estamos presentes hoy. Bueno, el año pasado comenzó este trabajo que tenía el objetivo de hacer una capacitación, digamos una capacitación que fuese situada para los CPA, que tenga en cuenta, situada en el sentido de que tenga en cuenta las particularidades, los contextos en que estos dispositivos abordan estas problemáticas de violencia en la provincia, y además generar un diagnóstico de la situación de los CPA en la provincia de Buenos Aires, con la heterogeneidad que eso implica, ¿no? Entonces, bueno, este trabajo formó parte de ese proceso más integral, y tuvo distintas etapas, ¿no? Primero hubo una etapa que fue un relevamiento cuantitativo, que fue entre mayo y julio del año pasado, a través de una encuesta que se realizó a todos los equipos de los CPA, participaron 124 CPA de esa encuesta. Esa encuesta, bueno, fue diseñada, llevada a cabo y sistematizada también en conjunto con el observatorio de la subsecretaría, que, bueno, Andrea estaba acá presente también. Las variables que se midieron en esa encuesta fueron la conformación de los equipos, principalmente en términos de cuáles eran las especialidades y el número de personas que conformaban los equipos de los CPA, las modalidades de atención, si contaban con espacios de supervisión o no, las características de las articulaciones interinstitucionales que generaban, la participación, si participaban o no participaban en mesas locales de violencia, y si habían recibido o no capacitaciones en la temática. Esos fueron los ejes las variables que se midieron en esa encuesta, y como resultado tuvo un informe cuantitativo que también es anexo en este trabajo, también en este informe final, o sea, es parte del trabajo, que fue realizado por el observatorio, y bueno, eso fue lo que constituyó la primera etapa, ¿no? de esta investigación. En una segunda etapa se realizaron los conversatorios, que seguramente muchos de ustedes participaron. Fue una instancia cualitativa, de relevamiento cualitativo, entre noviembre y junio. Bueno, en realidad el año pasado fueron los conversatorios, y este año se sistematizó esa información, se focalizó en la búsqueda, bueno, como decíamos, de información de carácter cualitativo acerca del trabajo de los equipos sobre la problemática. Se buscaba también eso, recuperar un poco cuáles eran las experiencias, las prácticas, el trabajo cotidiano de los equipos en esta problemática, que era algo que, como decía Pilar, se sabía bastante poco, ¿no? Bueno, y en esta instancia, los equipos o quienes representaron a los equipos en esos conversatorios pudieron expresar
esto, ¿no? Cuáles eran sus prácticas, sus articulaciones, sus reflexiones en torno al abordaje de las violencias desde los CPA. Bueno, el equipo de relevamiento, junto con el equipo técnico de la Dirección de Violencia, registró estos conversatorios, después se sistematizó y analizó la información obtenida a través de ellos, a través de técnicas de análisis cualitativo, y se elaboró, bueno, esto fue el insumo principal de este documento que hoy presentamos. Y en una tercera etapa, eso después lo va a profundizar Julieta en su exposición, pero a partir de la información obtenida de este relevamiento se diseñaron, digamos, los contenidos y los módulos para las capacitaciones, que esto fue a cargo del equipo de capacitación y referencia de CPA de la Dirección de Violencia. En relación al informe, bueno, se realizó un informe general dando cuenta de un panorama provincial sobre los abordajes de las violencias por razones de género y familiares en la provincia, en los CPA de la provincia. Bueno, se analizaron las variables a través de las cuales se indagó en los conversatorios, y otras emergentes que fueron surgiendo del análisis, y también se realizaron documentos por región sanitaria, o sea, 12 documentos, en los que también se profundizó por ahí acerca de las realidades regionales de los CPA que participaron en los conversatorios, que fueron muchos, que fueron casi todos. Entonces ahí en esos documentos, que también se anexan en el informe, se da cuenta como de las características en términos por región, digamos, ¿no? Acá presentamos un pequeño índice, o un diagrama del índice del trabajo. Es un trabajo que tiene como 250 páginas, así que es bastante extenso. Por eso esto, ¿no? La idea de presentar también un diagrama como para ordenarlo un poco. Este es el informe provincial, el análisis a partir de estos ejes, que fueron los ejes que se indagaron en los conversatorios: la caracterización de la demanda, los modos de acceso y derivación, las modalidades de abordaje de los equipos y las articulaciones interinstitucionales, la capacitación y los ejes priorizados para la capacitación, conclusiones, y después hay dos anexos, uno donde van a encontrar los documentos regionales que recién comentaba, y otro donde están todos los gráficos y las tablas que se utilizaron para el relevamiento cuantitativo que se hizo a través de la encuesta. Entonces, en relación por ahí al contenido de lo que fue, como para hacer una síntesis, igual obviamente no vamos a poder comentar todo, pero para tener como una síntesis de lo que fuimos analizando, de los contenidos, que bueno, que no fue más que sistematizar, digamos, lo que ustedes ya conocen, que es su trabajo cotidiano, su trabajo diario, y en ese sentido esperamos que también sea útil por ahí esta sistematización que hicimos, este informe, que sea útil también para los equipos, ¿no? Por lo menos esa es la expectativa. En relación a esto que llamamos la caracterización de la demanda, que fue el primer eje de indagación de los conversatorios, entendemos, claro, que la caracterización, la configuración de la demanda se da a través de los modos en que los usuarios, las usuarias acceden a los centros, y las características de las derivaciones que reciben, ¿no? En este sentido vimos que hay en la provincia de Buenos Aires en general, particularmente en el interior de la provincia, en las regiones 1, 2, 3 y 4, hay una fuerte prevalencia de las derivaciones, por ahí en lo que es el área metropolitana de Buenos Aires, la costa atlántica, que es un poco lo que vamos a presentar hoy, y en los centros urbanos se diversifica un poco más, ¿no?, la demanda, pero vemos que en términos generales en la provincia hay una fuerte prevalencia de las derivaciones, y de unas derivaciones que son particulares, ¿no?, que tienen que ver con las derivaciones de varones que ejercen violencia con consumo de sustancias, y es una demanda altamente judicializada, ¿no? Generalmente son varones que llegan por oficio judicial, con una medida, ¿no?, con una medida, una sanción. Entonces, bueno, eso es algo que podemos ver como una generalidad, ¿no? Después,
también se abordan situaciones de mujeres víctimas de violencia por razones de género, que generalmente también llegan a los centros por demanda espontánea, no tanto por derivación. Y también, por último, esto lo va a profundizar seguramente Ailén ahora cuando le toque exponer más la realidad de estas regiones en particular. Pero bueno, también por último hay también demanda de atención de situaciones de violencia intrafamiliar y hacia niños, niñas, adolescentes. También es una demanda que está judicializada en muchos casos y que es derivada no solo por los juzgados de familia, de paz, sino también por los servicios protectorios de niñez, ¿no? Y también generalmente aparece en el marco de consumo problemático de sustancias por parte de los progenitores, ¿no? Entonces digamos que esta demanda que se configura a partir de estas fuentes que fuimos mencionando de derivaciones, demanda espontánea, etc., forma una demanda que es específica de estos dispositivos donde la asociación, o esto que decía Pilar, la intersección entre consumo de sustancias, salud mental y violencia por razones de género, es lo que la caracteriza, ¿no? Y es un poco la especificidad que pudimos encontrar en estos dispositivos dentro de lo que es el sistema de salud. Y esto tiene que ver con, por un lado, digamos, tiene como una causa que es estructural, ¿no? Que tiene que ver con la historia de la subsecretaría, como todos ustedes ya saben, y la historia de la red de atención de los dispositivos de los CPA, el rol que han tenido dentro del sistema de salud en la provincia de Buenos Aires, y la historia, ¿no? Que es siempre muy asociada a la atención casi exclusiva del consumo de sustancias, y después con la ley de salud mental esa apertura que se dio a otras problemáticas dentro del campo de la salud mental, ¿no? Por eso un poco se va configurando este tipo de demanda donde esta asociación, esta intersección consumo, salud mental y violencias es tan fuerte. Por otro lado, esta relación o esta asociación de la que venimos hablando fue significada también de distintas formas por los equipos y por las personas que participaron de los conversatorios, trabajadores y trabajadoras, que bueno, que entra más en el plano de lo que son las representaciones acerca de ese vínculo, ¿no? Pero que tiene que ver, por un lado, hay, o lo que podemos sintetizar de las regularidades de todas las reflexiones que aparecieron, por un lado esta relación entre el consumo de sustancias y la exacerbación de la violencia. Eso es algo que apareció bastante en los conversatorios. Por otro lado, la asociación entre años de exposición a la violencia, esto en el caso de las mujeres que sufren violencia por razones de género, con ciertos padecimientos mentales, incluso cronificados, ¿no? Pero estos efectos en la salud mental de lo que son años por ahí de exposición a situaciones de violencia de género. Y después, bueno, por otro lado, una pregunta que queda picando que un poco habla de los límites también que puede tener o que tiene el sistema de salud para abordar esta problemática de la violencia por razones de género, que es lo que llamamos la patologización de la violencia, ¿no? Esto es algo que también apareció en los conversatorios como una pregunta sobre todo, ¿no? Y de pensar cuál es el límite también que tiene el sistema de salud para abordar esta problemática, y muchas veces cómo utiliza, ¿no? Sobre todo el sistema judicial, al tema del consumo de sustancias para también un poco patear la pelota afuera y como que como este derivacionismo que aparece hacia el sector salud. Entonces eso también, ¿no? Hace un poco esta cuestión de la patologización de la violencia o de cómo se trabaja, hace un poco también a esta asociación, ¿no? Entre violencia y salud, de alguna forma. Eso por el lado de la demanda. Después, en relación al segundo eje que se indagó, en términos de la conformación de los equipos y las modalidades de abordaje, lo primero para decir así es que se ve una gran disparidad y heterogeneidad en lo que hace a la conformación de los equipos de los CPA en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en términos de lo que es la interdisciplina, y una gran heterogeneidad en ese sentido y disparidad. Sí se ve generalmente una prevalencia de psicólogos, psicólogas en los equipos, en menor medida trabajadores y trabajadoras sociales,
y personal administrativo también. Después ciertas faltas que son recurrentes, ¿no? Y que, sobre todo para abordar las problemáticas de violencia por razones de género, la necesidad de contar con trabajadores, trabajadoras sociales, abogados, también teniendo en cuenta esto que mencionábamos acerca de la alta judicialización de la demanda que hay en los CPA. Entonces, en ese sentido, muchas veces se suple esa falta de algunas disciplinas, de algunas profesiones, con lo que son las articulaciones con otros sectores, con otras instituciones, como una estrategia, ¿no? También para mejorar la atención y bueno, y poder suplir también un poco a veces esta falta de ciertas disciplinas. En relación a los abordajes, bueno, prioritariamente son abordajes individuales, eso en general en toda la provincia. Después también están los dispositivos grupales, pero que generalmente no son específicos de atención a situaciones de violencia, sino que son grupos de personas con problemáticas de consumo, o grupos de mujeres, pero no necesariamente vinculados a la violencia, al tratamiento de la violencia, o grupos de orientación familiar, ¿no? O grupos de familiares o multifamiliares. Entonces, eso son dispositivos grupales, pero lo que vemos es que no hay dispositivos específicos en general en la provincia para trabajar estas problemáticas, excepto en algunos lugares en particular, que Ailén seguramente los va a mencionar, donde aparece lo que nosotros llamamos en el trabajo experiencias diferenciales en atención de violencia, que son casos específicos con una historia particular, pero lo que se puede ver en términos generales en el panorama provincial es que no hay dispositivos específicos, sí otro tipo de dispositivos grupales, donde pueden aparecer cuestiones vinculadas a la violencia, pero donde no se trabajan específicamente. Bueno, y por último, me queda un eje más para comentar, pero también esto, ¿no? Como en relación a las mesas locales, que también era una pregunta que surgía, digamos, uno de los ejes de indagación de los conversatorios, la participación en las mesas locales. Los CPA tienen una participación activa en las mesas locales, no solo de violencia, sino en mesas interinstitucionales en general, incluso muchas veces siendo impulsores de la creación de las mismas, en muchos casos, en muchas localidades, y es vista en general por los equipos como un facilitador a la hora de los abordajes, el hecho de participar en mesas locales, porque ahí se genera también como un circuito, ¿no? Y sí, esto que llamamos como una red de abordaje local a través de esas mesas, que facilita los abordajes y los trabajos en este sentido. En relación a las capacitaciones y a los ejes priorizados para las mismas, bueno, también lo mismo. Se observa una disparidad muy grande en la provincia de Buenos Aires en relación a la formación sobre el tema, en la perspectiva de género, en temas de violencia de género, de violencia familiar. Generalmente lo que vimos es que no había en términos provinciales, una capacitación unificada, homogénea, sino que eso dependía de las voluntades individuales de algunas personas de los equipos, ni siquiera al interior de los equipos se da esa homogeneidad en la formación en el tema, sino por el contrario, y que quedaba como atado, ligado a la voluntad o el interés individual o personal de algunas personas de los equipos en formarse en la temática, por lo cual como se veía una gran carencia en este tipo de formación. En relación a los ejes que los equipos plantearon como prioritarios para formarse en este sentido, aparecieron por un lado las dimensiones prácticas de los abordajes, la necesidad de contar con herramientas prácticas para acompañar estos procesos. Después, bueno, formación en perspectiva de género, también en violencia sexual, en masculinidades, en marco normativo, en este entrecruzamiento salud mental, consumo problemático y violencias por razones de género, violencia institucional, violencia hacia niños, niñas y adolescentes, pero sobre todo uno de los temas que más se requirió en estos conversatorios fue la capacitación en la atención de varones que ejercen violencia, ¿no? Porque es una característica de la red atender esas problemáticas.
Entonces, bueno, eso fue un poco lo que pude sintetizar en este poco tiempo de lo que relevamos a nivel provincial, y ahora le doy la palabra a Ailén, que va a comentar más específicamente lo que sucede en torno a estas regiones que estamos presentando hoy, que estamos compartiendo hoy. Gracias. Muchas gracias, Maguita. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Ailén Ballesteros, soy antropóloga del equipo de la dirección, del equipo de relevamiento e investigación. Hay algunas caras conocidas, es muy lindo poder reencontrarnos. Agradecer el espacio, tanto como agradeció Magalí, agradecer el espacio de intercambio, tener la posibilidad de poder conversar sobre lo trabajado en este año, lo trabajado en base a lo que pudimos conversar con ustedes en otra etapa. La verdad, es un placer. Vamos a la primera, Maichu. Hoy estamos presentes las regiones 8, 9, 10 y 11. ¿Cómo nos dimos este criterio de agrupación, de agrupamiento? ¿Sí? Es como, acá se empezaron a generar algunas lógicas para entender el panorama provincial que nos fueron facilitando y enmarcando para la distribución de estos encuentros. Vamos a la siguiente, Maichu. Básicamente, como les decía Maga, nos encontramos con lógicas más propias de áreas urbanas y lógicas propias del interior de la provincia, ¿sí? Los encuentros anteriores fueron con conurbano específicamente y con las regiones 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Bueno, pero ¿por qué juntamos hoy a la región 8, 9, 10 y 11? Porque son regiones que nosotros entendemos que son regiones mixtas. ¿Sí? Son regiones que las lógicas de construcción de la demanda tienen que ver en todas, en algunos municipios con lógicas más urbanas y en otros con lógicas periurbanas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si bien muchos municipios de estas regiones trabajan con una demanda exclusiva, como decía Magalí, de varones agresores que ejercen violencia, una demanda judicializada, también en su interior nos encontramos con, en muchos municipios, la prevalencia de atención a mujeres. ¿Sí? Vamos a entender estas regiones con una pata en cada una de estas características, una demanda judicializada, más específicamente de varones como una prevalencia, y la otra una demanda más espontánea, donde se mixea esta demanda de varones agresores con situaciones más de demanda espontánea, de mujeres, digo, con otras características, ¿sí? Que tienen más que ver con las lógicas de grandes centros urbanos o centros urbanos, en líneas generales. ¿Sí? Bueno, como les decía, las zonas urbanas se caracterizan por una prevalencia de la demanda espontánea, mientras que las periurbanas con una mayor cantidad de derivación y mayoritariamente una demanda judicializada. Seguimos, Maguita. Bueno, básicamente en las 4 regiones nos encontramos con esta demanda mixta, generalmente asociada al modo de acceso que los usuarios y las usuarias tienen al centro, esto que les comentaba. En cuanto a los hombres que ejercen violencia y tienen consumo problemática de sustancias, como les dijo Magalí, generalmente nos encontramos con derivaciones mediante oficios judiciales, que nos solicitan el tratamiento, la evaluación o la pericia, ¿sí? de estas personas que ejercen violencia, generalmente en cuanto a su situación de consumo problemático, no, pero enmarcado en una causa judicial por violencia. Esto van a ver que mayoritariamente ocurre en las localidades periurbanas, si bien es una constante en toda la provincia de Buenos Aires y se sostiene en los grandes centros urbanos o en los centros urbanos. Estas comunidades más urbanas han podido flexibilizar la demanda y correrse un poco de este tipo de demanda judicial. ¿Sí? En cuanto a la atención y el acceso de mujeres que transitan situaciones de violencia por razones de género, nos encontramos que generalmente estas situaciones ingresan por tres vías diferentes. Una, el modo de acceso espontáneo. Ingresan al CPA por una problemática de consumo o una problemática de salud mental, y en el devenir del espacio terapéutico pueden empezar a poner en palabras
esto que están transitando, ¿sí? Esta violencia que padecen. Por eso decimos, y Magalí hacía referencia que normalmente, o mayoritariamente, más que normalmente, las mujeres acceden a los centros con la violencia enmascarada, por decirlo de alguna manera, de alguna otra problemática compleja, ¿no? Siempre entendiendo que las problemáticas en el territorio son complejas, la gente no viene con un papelito en la frente donde se distingue qué tipo de situación está transitando, qué tipo de padecimiento, ¿no? Está sufriendo esa persona. Por otro lado, nos encontramos también en centros, y específicamente en estas regiones, en centros que tienen un mayor recorrido y articulación en cuanto al abordaje de las violencias, que articulan fuertemente con las áreas de políticas de género, y ahí encontramos derivaciones específicas de mujeres que transitan situaciones de violencia y tienen alguna situación de consumo problemático, o bien requieren de un espacio terapéutico en el acompañamiento y en el empoderamiento para poder sortear el tránsito de las violencias. Así también nos encontramos con mujeres que ingresan a los centros en su rol de cuidadoras, de acompañantes de un varón, sea su padre, su hijo, su marido, su novio, varón que generalmente tiene consumo problemático y la mujer lo acompaña en el marco de su tratamiento y accede generalmente a los grupos familiares o intrafamiliares, y en estos espacios se empieza a develar, empiezan a poner en palabras otro tipo de situaciones, ¿no? Estos espacios multifamiliares y familiares generalmente trabajan muy fuertemente la desnaturalización de la violencia, y bueno, este es otro modo en el que acceden muchas mujeres que están transitando situaciones de violencia. Y por último, específicamente, esto lo podemos encontrar más en la región sanitaria, en la región sanitaria 11 y en la región octava, donde hay centros que tienen muchísimo recorrido histórico en el abordaje de las violencias, nos encontramos que los centros muchas veces, los CPA, son referentes a la hora del abordaje de las violencias, son referentes dentro de las redes locales de atención, ¿no? Y de abordaje integral de las violencias. En esos casos específicos nos vamos a encontrar con mujeres que ingresan a los centros en plena crisis, en pleno episodio de violencia por su situación específica de violencia y no por algún motivo de consumo problemático, de salud mental o lo que fuera. Ingresan específicamente solicitando atención a su situación de violencia. ¿Sí? Seguimos, Maguita. En líneas generales, esto en toda la provincia ocurre, específicamente en estas regiones. Mayoritariamente también la atención, la modalidad de abordaje es individual, pero sí lo que tienen las regiones presentes es que nos encontramos con un trabajo preventivo territorial muy amplio, ¿sí? De larga data, son equipos que tienen trabajo de sensibilización comunitaria, territorial, talleres, articulación interinstitucional con diferentes actores de la comunidad. Y sí, específicamente cuando hablamos de la región sanitaria 8, nos encontramos con lo que Magalí comentaba como experiencias diferenciales en el abordaje de las violencias. Digo, espero que todos conozcan la experiencia del CPA2 de Necochea, que fue creado en el año 97 para el abordaje de las conflictivas familiares y de las violencias. Año 97 estamos hablando, de la violencia por razones de género todavía no era nominada de esta manera, ¿no? Y ya había un centro de la red de la subsecretaría que abordaba estas cuestiones. En este sentido creemos que tuvo un impacto en esta región específicamente, porque nos encontramos en la región octava con varias experiencias diferenciales en el abordaje de las violencias. Nos encontramos con espacios grupales, como el del CPA de Balcarce, para varones que ejercen violencia en articulación con el Patronato de Liberados, un dispositivo donde en algunos encuentros se trabaja específicamente la desnaturalización de la violencia, ¿no? Para poder saldar esta cuestión de la demanda judicializada, una demanda que carece
de demanda terapéutica, ¿no? Que genera muchísimos obstáculos, ya lo vamos a ver más adelante. También nos encontramos con experiencias específicas de articulación con mesas locales como la del CPA de Miramar, donde se propuso y se elaboró desde la mesa local con participación y del CPA de Miramar en un protocolo específico de acceso y de orientación a mujeres que transitan situaciones de violencia en el sistema sanitario. Digo, esta es una experiencia súper rica del CPA de Miramar. También tenemos la experiencia del CPA de Pinamar, con grupos específicos de abordaje de violencia hacia mujeres. Digo, podemos pensarlo tal vez como experiencias aisladas, ¿no? que uno puede ir nominando, pero nos encontramos que estas experiencias aisladas en la región octava terminan siendo una regularidad, específicamente. Seguimos, Maguita. Bueno, en cuanto a las articulaciones interinstitucionales, nos encontramos en líneas generales que la mayoría de los equipos refirió a articular con Comisaría de la Mujer, Área de Género, Servicio Local, juzgados, hospitales, escuelas, patronatos deliberados. En su mayoría son equipos que tienen muchísima inserción territorial en las redes locales de atención, en las redes municipales. Son equipos que articulan mayoritariamente con muchos hospitales municipales. Bueno, les decía, los equipos se encuentran insertos en las redes territoriales. Sí, lo que nos encontramos, a diferencia en las zonas urbanas, que en las zonas periurbanas, digo, donde todavía muchas veces las áreas de género municipales están en formación o están recién conformadas, la existencia de circuitos previos pactados para el abordaje de estas situaciones, ¿no? Digo que esto condice con la ubicación de los CPA casi exclusivamente en la atención de varones que ejercen violencia. Digo, ahí se da un circuito preseteado, pactado, donde el CPA recibe al varón agresor que tiene un consumo problemático y el hospital municipal recibe a la mujer, el servicio de salud mental del hospital municipal recibe a la mujer que está transitando la situación de violencia. Esto nos encontramos que es una lógica más de las comunidades más pequeñas, más periurbanas, digo, desde ahí. Sí, en las articulaciones interinstitucionales de las zonas más urbanas, lo que encontramos es una mayor articulación con organizaciones de la sociedad civil. Aparecen ONG, organizaciones barriales, organizaciones de base. Empiezan también a circular dentro de las mesas locales de violencia estas articulaciones, este tipo de instituciones que permiten la apertura y la flexibilización de las articulaciones. Seguimos, Maguita. Bueno, los obstáculos. Mayoritariamente los obstáculos que atraviesan estas regiones sanitarias no se diferencian mucho de los obstáculos del resto de la provincia. Básicamente lo que aparece como un gran obstáculo es esta demanda judicializada de varones agresores con consumo, donde la falta de demanda en el tratamiento es un problema, donde las derivaciones que surgen desde el sistema judicial son desde lógicas muy fragmentadas, ¿no? Estos varones que no pueden visibilizar la situación de violencia que están ejerciendo, que no tienen demanda sobre su situación de consumo, que no cuesta mucho ahí generar algún enganche para el dispositivo terapéutico. Bueno, y esto presente sí en muchos de los efectores territoriales, ¿no? Una articulación desde lógicas derivacionistas y fragmentadas. Estas son, en palabras de los equipos, cómo caracterizan estas derivaciones, mayoritariamente desde el sistema judicial, pero sí también muy presentes en los servicios locales, ¿no? Como los grandes obstáculos para articular estas articulaciones que no se caracterizan por ser corresponsables, ¿no? Donde se habla de un depósito de usuarios, de un depósito de pacientes, ¿no? El papelito que va y viene con un nombre, o la persona que llega con el papelito y no sabe para qué viene, hacia dónde va, ¿no? Estas cuestiones de fragmentación absoluta.
Y sí, en esta región, en estas regiones nos encontramos con una falta de recursos profesionales para la conformación de equipos interdisciplinarios. Como decía Magalí, nos encontramos que más que nada en las regiones 10, 9 y 8 son equipos pequeños, digo, donde cuesta mucho lograr la interdisciplina, ¿sí? Donde existe una falta muy grande de abogados, abogadas, trabajadoras sociales y psiquiatras. Si bien esto también sucede en las zonas periurbanas de la región 11, tal vez por la cantidad de efectores y por la centralidad del Gran La Plata, eso tal vez no es un obstáculo tan marcado en esos equipos. ¿Sí? Seguimos, Maguita. Bueno, acá hay algunas cuestiones que nos encontramos en líneas generales en la provincia y que aparecen bastante marcadas en estas regiones en particular. Nos encontramos con, como les decía antes, en zonas más periurbanas, con áreas de género en formación o que se han conformado hace muy poquito tiempo, digo, a partir del 2019, digo, donde los centros se están adecuando, y las redes territoriales se están adecuando a la especificidad de áreas municipales nuevas, ¿no? Pero mayoritariamente, salvo algunas excepciones, todos los centros de estas regiones refieren tener buena articulación con estas áreas. En algunas regiones, de hecho, trabajan muy articuladamente y están pensando dispositivos en conjunto, en algunos municipios específicos. Acá en cuanto a las mesas locales, existe una alta participación en estas regiones de las mesas locales. Sí, lo que nos encontramos es que por el momento histórico, por el contexto en el que se realizaron los conversatorios, muchas de las mesas estaban suspendidas. Digo. Piensen que estamos hablando de julio a noviembre, octubre del año pasado, plena pandemia, pleno aislamiento. Entonces muchas de las mesas locales estaban discontinuadas, muchas estaban empezando a funcionar por Zoom, recién ahí adoptando la virtualidad, ¿no? Entonces, si bien mayoritariamente los equipos participan de esos espacios, nos encontramos con que, bueno, en estas regiones en particular había muchas mesas suspendidas, ¿sí? También nos encontramos, digo, con municipios donde, como les decía antes, la tarea en cuanto al abordaje de las violencias es un trabajo de larga data, y nos encontramos que muchos equipos de los CPA en esos contextos son impulsores de estas mesas, muchas veces específicas de violencia, muchas otras veces espacio de atención de situaciones complejas, de manera interinstitucional, intersectorial. Y sí, claramente, en todos los centros de estas regiones y en general de la provincia, la participación de las mesas locales de violencia apareció y se representó como el gran facilitador en cuanto los abordajes y la planificación de estos abordajes integrales, ¿no? En líneas generales, esto apareció transversalmente, y estas regiones no fueron la excepción, como el gran facilitador de los abordajes, ¿sí? Seguimos, Maguita. A ver. Bueno, por último, para ir finalizando, y no hacerlo más largo, en cuanto a las capacitaciones, en estas regiones nos encontramos otra vez con la lógica de gran centro urbano, o centro urbano y área periurbana. Obviamente el acceso que tiene la zona, dentro de la región 11, la zona de Gran La Plata, a conurbano y en las cercanías del ministerio, permitió que esta región en particular tenga más acceso a algunas capacitaciones desde efectores estatales. Sí nos encontramos que tanto en la región 10, 9 y 8, el acceso en cuanto a lejanías y en cuanto a disponibilidad de capacitaciones institucionales se vio más complicado. Pero esto no se diferencia mucho del resto de la provincia tampoco. Digo, acá lo que surge es que se ha capacitado y se han capacitado los profesionales y los equipos
que han tenido las voluntades de hacerlo, que han tenido las posibilidades económicas de hacerlo, porque muchas veces estas capacitaciones son de forma privada, ¿no? Y los trabajadores y las trabajadoras acceden mediante sus posibilidades económicas o sus posibilidades geográficas, ¿no? Esto es un poco lo que remarcábamos antes. En este sentido también nos encontramos con no solo disparidad entre equipos, sino, como decía Magalí, al interior de los equipos. Sí, en estas regiones nos encontramos que en la mayoría de los centros siempre hay un o una referente que está un poco más formado o muy formado en la temática y hace de referente clave a la hora de la articulación interinstitucional. Y básicamente los ejes priorizados por estas regiones fueron, esperen que voy a mover esto para acá, herramientas para el abordaje de las violencias, digo, cuestiones específicas que hacen al abordaje y a las articulaciones interinstitucionales. Acá parecía muy presente a quién le toca qué, ¿no? En esto de qué rol tiene que ocupar cada institución, qué rol debe ocupar cada institución, como para saber cómo ordenar, ¿no? Las intervenciones en vías de la no revictimización y la sobreintervención. Esto apareció muy marcado, más que nada en algunas comunidades más pequeñas, donde uno de los obstáculos era la sobreintervención. Claramente aparecen cuestiones sobre el marco normativo, los aspectos legales, cuestiones de perspectiva de género, y sí, como en toda la provincia aparece muy marcada la demanda de herramientas para el abordaje de situaciones de hombres que ejercen violencia, y por sobre todo en los espacios más urbanos, donde existe mayor atención de mujeres que transitan situaciones de violencia, empieza a aparecer de la mano de la complejidad de las situaciones, ¿no? de las múltiples vulnerabilidades que atraviesan las mujeres en estos centros urbanos, empieza a aparecer con mayor fuerza la necesidad de capacitación en violencia sexual, ¿no? Dado el recrudecimiento que tienen las violencias en mujeres que transitan múltiples vulnerabilidades, como pueden ser pobreza estructural, consumo problemático de sustancias, violencia de género, ¿no? Digo, pensándolo desde la intersección. Y sí, apareció muy fuerte también, y más que nada en la región 9 y 10, la construcción de redes territoriales de abordaje, como herramientas para el fortalecimiento y la construcción de estas redes. Creo que en líneas generales eso fue todo. Espero que hayamos podido dar cuenta del inmenso trabajo que realizan los equipos de estas regiones y haber sido respetuosas del mismo. Muchas gracias. Mil gracias a vos, Ailu. Estuvo muy buena la presentación y es muy valioso el trabajo que se viene realizando en esta región en particular, en estas regiones en particular, de cómo vienen abordando las violencias. Les damos el pie a Julieta, que sigue. Bien, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Julieta Sanchorena, soy parte de la Dirección de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género. Me tocó ser parte de la planificación de esta propuesta el año pasado, de esta propuesta de capacitación en 3 tiempos, que bueno, como bien decían las compañeras, comenzó con este trabajo tan fuerte de relevamiento, tanto cuantitativo como cualitativo, a través de los conversatorios, con el primer objetivo de realizar una primera capacitación, ¿sí? O sea, de conocer la realidad del abordaje de las violencias en estos dispositivos para planificar entonces una capacitación consistente con la particularidad de las prácticas que estos dispositivos llevan a cabo. Este trabajo del año 2020 es previo a todo un reordenamiento que se dio posterior de la dirección en distintas líneas programáticas y distintos equipos y líneas que se fueron consolidando luego de este trabajo. En esta oportunidad
me toca presentar la línea de referencia para estos centros provinciales de atención, que comparto con María Emilia Camillón y Beatriz Pecker, ¿sí? Y que coordina María Victoria González Legnasi. Y es una línea de trabajo que tiene en su núcleo a estos efectores. No sé, Maggie, si querés ir compartiendo el PowerPoint. Yo ahí lo veo muy chiquito. Ah, ahí va. Bueno, tiene entonces en su centro a estos efectores, ¿sí? Y la planificación y la estructuración de esta línea de trabajo intenta contemplar las particularidades de estos establecimientos, y este trabajo diagnóstico del año 2020 nos ha permitido recuperar algunas de estas variables recurrentes o de estos ejes comunes de los CPA de la provincia de Buenos Aires. La línea tiene 3 grandes objetivos, ¿sí? En primer lugar, promover la transversalización de la perspectiva de género y el enfoque de derechos en las prácticas, bueno, de salud en general, pero también de salud mental en particular, ¿sí? Generar instancias de articulación con el resto de las áreas de la subsecretaría y con su red asistencial, como bien decía Pilar al comienzo, si bien esta dirección desde el año 2015, fines de 2015, principios de 2016, comienza a estar bajo la órbita de la subsecretaría, la realidad en términos concretos es que no tenía una integración con el resto de las áreas de la subsecretaría y mucho menos con los efectores de la red. Y un tercer gran objetivo es favorecer el acompañamiento y el fortalecimiento de los equipos de CPA en el abordaje de las situaciones de violencias por razones de género. La función que tiene esta línea de trabajo, la principal función es centralizar en alguna medida las acciones que tienen a los CPA como destinatarios. Para esto se planifica, se elabora y se coordina en articulación con cada una de las áreas que corresponden en cada caso, las distintas acciones que venimos planificando y que están diseñadas en función tanto de las políticas públicas que se intentan impulsar en estos dispositivos, como de las distintas demandas, necesidades relevadas en estos dispositivos en relación a las temáticas que configuran nuestro campo de acción como dirección, que son las violencias familiares y por razones de género. En un proceso de evaluación permanente y de diálogo tanto con los equipos de CPA como con las coordinaciones regionales de las distintas regiones sanitarias. Que esto nos permite también tener una proximidad territorial con cada una de las regiones que desde el nivel central a veces se dificulta bastante. Y también atendiendo a la organización del sistema de salud de la provincia, que es descentralizada, y haciendo también, respetando esa organización también. Dentro de los procesos de trabajo que se han venido llevando a cabo desde este trabajo de diagnóstico que realizamos en el año 2020, el primero fue el tercer tiempo de esta propuesta, ¿no? Que fue la capacitación propiamente dicha, o el curso de capacitación propiamente dicho, que fue un curso planificado en 6 módulos, con modalidad asincrónica, con clases videofilmadas, ¿sí? Que se realizó una primera cohorte en diciembre del año 2020 y una segunda a comienzos de este año. Lo que hemos podido relevar para planificar los contenidos de esta propuesta, que se hizo en articulación con el equipo del Plan Integral de Capacitación de la Dirección, que se constituyó también a posteriori de este trabajo, es, por ejemplo, incorporar en función de la caracterización de la demanda y de los modos de acceso y derivación que las situaciones tienen en estos dispositivos, son los módulos de masculinidades, por ejemplo, y consumos problemáticos de intersección, consumos problemáticos y violencias por razones de género, que previamente no estaban planificados, o sea que fueron incorporados también
a partir de la información recuperada en esta instancia diagnóstica. Por otra parte, también tener en cuenta que todas estas experiencias que Ailén les comentaba, si bien el abordaje de las violencias en los CPA de la provincia ha sido muy heterogéneo, hemos podido recuperar a partir de este trabajo de relevamiento algunas experiencias muy interesantes en algunas regiones sanitarias que venían atendiendo violencias históricamente y que fueron incorporadas e invitadas en el módulo de redes, y que también les agradecemos la experiencia de la región 8, experiencia de la región 12, por ejemplo, y de la región 6. Bueno, por otro lado también fue de modalidad sincrónica, eso lo pensamos en ese momento también, porque era un momento muy complejo de pandemia, pero también era diciembre, con todo lo que eso implica, ¿sí? Los equipos también estaban bastante desbordados de trabajo, y la modalidad sincrónica nos ha permitido tener o garantizar o intentar garantizar un mayor acceso a esta instancia de capacitación o a esta instancia formativa. Otro de los procesos de trabajo que comenzamos el año pasado también fue el acompañamiento concreto a los equipos en situaciones de violencias por razones de género. Este acompañamiento se ha hecho a través de las referencias regionales en algunos casos, y también a través de los equipos de CPA en particular, cuando la situación así lo ameritaba. Y también se ha comenzado a articular con la Dirección de Salud Mental y Consumos Problemáticos de la Dirección, particularmente con el dispositivo interdisciplinario de fortalecimiento y acompañamiento a regiones, que suelen tener encuentros regulares con los equipos. Hemos participado de esos encuentros, en algunos de esos encuentros, cuando la situación revestía alguna arista de violencias por razones de género y han requerido de algún acompañamiento, nos han convocado como parte del equipo. En general hemos participado Beatriz Pecker, que es la abogada en lo que tiene que ver con el asesoramiento legal, y yo, en algunos encuentros, y también nos hemos juntado con la coordinación de ese equipo y con ese equipo para seguir aceitando estas articulaciones y ver de qué manera o bajo qué modalidades continuamos este proceso de trabajo. Contarles también que continuamos trabajando con las distintas direcciones, con la Dirección de Prevención y con la Dirección de Asistencia en Salud Mental, ¿sí? Para comenzar a pensar distintas estrategias conjuntas para los dispositivos de la red de la subsecretaría. Teniendo en cuenta también esto que comentaban las chicas respecto de un eje que si bien es bastante diferente en las regiones, recurre en toda la provincia de Buenos Aires, en algunas regiones más, en otras menos, pero la demanda judicializada, la derivación de situaciones de varones que ejercen violencia en el marco de una denuncia, ¿sí? Y atravesados también por alguna situación de consumo de sustancias, es algo que ha surgido principalmente como un obstáculo en los conversatorios. No solo, como decían las chicas, en relación a, que eso también, ¿no? En relación a la posibilidad de construir una demanda genuina ahí, una demanda de tratamiento, sino también en relación a la posición de los equipos en clave de estas derivaciones. Es decir, de qué manera los equipos son identificados como equipos de salud, o cómo promover la identificación de los equipos de CPA como equipos de salud y no como auxiliares de la justicia. Esto ha sido una inquietud, en realidad una demanda de los equipos, ¿sí? Cierta legitimación desde el nivel central, cierta legitimación institucional en relación a que ellos puedan posicionarse, que los equipos puedan posicionarse como equipos de salud con todo lo que eso implica y desde un paradigma sanitario de atención que entendemos, compartimos, y entonces en función de eso se han comenzado algunos procesos de trabajo en relación a los oficios judiciales. Y comenzamos con la misma lógica que comenzamos en el 2020. A Valentín se le ensucia la pantalla al toque, al menos.
A mí bueno, la pantalla está ya un hay un montón de... micrófono abierto. Pará, sin ensuciarme. A vos te la limpio todos los días y yo termino diciendo 10. ¿Continúo? Hay un niñito ahí acompañándonos. Sí. Ahí veo si se la puedo desactivar desde el control de acá central. Dale. Bueno, comenzamos entonces el año pasado con la misma lógica de relevamiento, es decir, de acercamiento, para conocer qué tipo de oficios llegan, desde dónde llegan principalmente, qué es lo que solicitan, sobre quiénes ofician. ¿Sí? Comenzamos toda una instancia de relevamiento en el año pasado, donde se pensaron en articulación con el observatorio las distintas variables a relevar. Se construyó el instrumento de relevamiento, que fue a través de un formulario de Google. ¿Sí? Bueno, fueron enviados también este formulario, o el principio, ¿sí? de este formulario fue enviado para aprobar a distintos actores que nos parecieron estratégicos para que finalmente salga un instrumento que nos permita recuperar la información que estábamos intentando recopilar. Este relevamiento, el periodo de este relevamiento fue el comprendido entre 1 de enero del 2020 al 15 de octubre del 2020, y la sistematización de esta información también quedó a cargo del observatorio. El periodo seleccionado para el relevamiento de estos oficios no es ni ingenuo, sino que tiene que ver con que el 15 de octubre del año 2020 entra en vigencia la resolución 57/20, que surge de un convenio entre la Suprema Corte de Justicia de la provincia y el Ministerio de Salud, que cambia radicalmente el circuito tanto de recepción como de respuesta de los oficios. Un circuito que históricamente había sido a través de la recepción directa en los centros, se modifica y se establece como única vía de ingreso de los oficios un domicilio electrónico en la sede central del Ministerio, y desde ahí se realizan las derivaciones a los distintos efectores del sistema de salud de la provincia. Para adecuarnos a esta normativa, entonces lo que había que hacer era planificar o construir una guía de trámite que refleje este circuito, que ordene este circuito, y en esa guía de trámite hemos participado en articulación con la Dirección de Asistencia en Salud Mental. Se estableció todo el circuito desde que llegan al ministerio hasta que todos los pasos desde que llegan al ministerio hasta que los reciben en cada CPA, y después también todo el circuito de vuelta para que la respuesta también salga desde legal y técnica del ministerio. Para eso hubo que establecer 12 usuarios GEDEVA en cada una de las regiones sanitarias y después un usuario GEDEVA en cada dirección. Ese usuario GEDEVA está a cargo, en nuestra dirección, está a cargo de Beatriz Pecker, que es la que recibe y da curso a todos los oficios que llegan a nuestra dirección por el sistema GEDEVA. Pero a su vez, este circuito de oficios, bueno, había que explicarlo y transmitirlo a las 12 regiones sanitarias y a todos los usuarios GEDEVA de las regiones sanitarias. Por eso hemos planificado y hemos llevado a cabo, este trabajo ya se terminó, hicimos 12 conversatorios con las 12 regiones sanitarias, transmitiendo no solo el circuito administrativo de los oficios, sino también que hemos incorporado en esos conversatorios para poder intercambiar con los equipos cuestiones relativas a de qué modo se responden, sobre qué material, cuáles son las implicancias de estos oficios en las prácticas de los CPA, algo en relación a este cruce entre el discurso sanitario y el discurso jurídico, por ejemplo. Y la verdad que han sido conversatorios bastante ricos, ¿sí? Y que continuarán. Tenemos planificado para este mes también un conversatorio ya en esta oportunidad con los 12 usuarios GEDEVA de cada una de las regiones, para continuar acompañando en este proceso de redefinición del circuito de oficios a todos los equipos y a las regiones sanitarias. Aparte de que Beatriz Pecker tiene también un acompañamiento muy personalizado con los equipos de CPA y con cada usuario GEDEVA de las regiones cotidiano.
Pasamos la plaquita, Maga. Bueno, también aparte de este trabajo de relevamiento que hemos hecho en el año 2020, también el equipo de Plan Integral de Capacitación ha enviado una encuesta post curso, es decir, cuando han finalizado las 2 cohortes de la capacitación han enviado una encuesta, y de esa encuesta hemos podido recuperar también que los módulos que más han interesado de la capacitación, o que más interesantes han resultado, han sido el de masculinidades, consumos problemáticos y disidencias, ¿sí? Y que por otro lado el 94% de las personas que han respondido a la encuesta, no era obligatoria, así que algunos las respondieron y otros no lo respondieron, pero el 94% de las personas que respondieron en esta encuesta han manifestado que todos o muchos de los contenidos les han permitido problematizar algo de sus prácticas, repensar estas prácticas, y que son aplicables a su trabajo cotidiano. Por eso creemos que o nos invita a seguir trabajando en la misma línea, y hemos planificado, en realidad, el equipo de masculinidades de nuestra dirección, que es un equipo nuevo también y que surge un poco también a partir de este trabajo diagnóstico, ha planificado una capacitación sobre el abordaje grupal de varones que ejercen violencia, que comienza la semana que viene. Y por otro lado, tenemos pensado ya para el próximo año, una capacitación o planificar una capacitación ya específicamente sobre la intersección consumos problemáticos y violencias por razones de género. Bueno, aclaro que de esta capacitación que empieza la semana que viene sobre el abordaje grupal de varones que ejercen violencia, han sido seleccionados algunos CPA que en estos conversatorios han expresado o han requerido una capacitación sobre este tema. Por eso se comienza, es una primera instancia, se comienza con estos dispositivos. La idea es luego democratizar esta oferta, socializarla en algunas otras instancias de formación de la subsecretaría, pero como de la dirección, digo. Como este proceso de trabajo no termina en esta instancia de formación, sino que también el equipo de masculinidad después va a realizar un acompañamiento a aquellos equipos que quieran o deseen conformar estos grupos de abordaje en cada centro. Por eso necesitábamos como recortar un poco los destinatarios. Bueno, creo que nada más. Sí, los invitamos, ahora en la próxima placa queda el mail particular de este equipo, y los invitamos a todos los equipos de CPA a comunicarse a este mail, ¿sí?, para hacernos las devoluciones que deseen respecto de las distintas actividades que vamos proponiendo, para proponer nuevas, incluso para manifestar necesidades por ahí de alguna cuestión que no hayamos contemplado, que no estemos contemplando. Así que les dejo referencia cpa.violencias@gmail, y también se los voy a copiar ahora en el chat del encuentro. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juli. A vos también. A mí me gusta cerrar, si se quiere, contándole algo que no es exclusivamente consecuencia del informe, pero ya que estamos intercambiando y haciendo algún ida y vuelta en relación a cómo trabajar las violencias en los sectores de salud. Perdón. Poder compartirles algo de otras acciones que se han ido realizando desde la dirección, pero que de alguna manera pretendemos que fortalezcan el trabajo cotidiano de lo que venimos realizando acá. Perdonen que hay un poco de barullo acá en la oficina. Nos parece importante contarles que seguramente hemos compartido algo de esto en los conversatorios. Cuando llegamos a la dirección era muy chiquita, tenía muy poquitos trabajadores y trabajadoras.
y en las regiones sanitarias, en algunas regiones había referentes, en otros no. Los referentes que estaban en las regiones sanitarias tenían muchas tareas. En algún momento, y algunas compañeras están acá que nos han acompañado en ese proceso también, seguían realizando tareas de asistencia y seguían también acompañando al equipo de violencia. La realidad es que esto operaba como una manta corta, ¿sí? que era muy difícil poder hacer con muy poquitas personas tanta multiplicidad de tareas y profundizar tantas líneas de trabajo. Entonces, uno de los desafíos más importantes que hemos tenido es la conformación, el fortalecimiento y la institucionalización de lo que llamamos la red sanitaria para el abordaje integral de las violencias. ¿Por qué decimos de la red sanitaria? Porque seguramente hay un montón de ustedes, acá muchísimo más, porque es la región que más claramente viene trabajando las violencias, son las regiones que más claramente vienen trabajando las violencias, pero esta tarea era realizada desde salud, con falta de política pública, con falta de trabajadores y trabajadoras que tengan el reconocimiento por la realización de esta tarea, en contra muchas veces incluso de las voluntades del Estado y sosteniéndolo a pura voluntad de cada uno y cada una de ustedes. Entonces la idea y la estrategia es poder darle institucionalidad a esta red. Se fortaleció mucho el equipo de sede central, por suerte hemos podido incluso ampliar líneas de trabajo, tenemos compañeras en equipos que garantizan o buscamos promover lo que es la investigación y la sistematización de información. Acá las compañeras tienen un rol muy importante en esto, la capacitación, la producción de documentos de referencia y de materiales en donde podamos poner en común lo que la provincia considera que son buenos abordajes de las violencias por razones de género y las violencias en general, un equipo de comunicación, un equipo de abordaje de casos complejos, y las líneas programáticas, si se quiere, que hemos ido desplegando, tienen que ver con, además de las violencias por razones de género y la violencia en el ámbito de la salud o laboral que ya se venían desplegando, se trabaja con más profundidad en lo que es las violencias contra las niñeces, el abordaje de hombres que ejercen violencia. Estas son líneas que no tenían gente específica y ahora estamos armando equipos para que eso pueda suceder así. Y en esta intersección que yo les decía de salud mental y violencias por razones de género, trabajando esa intersección como una multiplicación y potenciadora de las vulneraciones de derechos y de las desigualaciones que producen intervenciones más complejas en general. Entonces, con el equipo de sede central fortalecido pudimos ir a una segunda etapa del armado de la red, que es la conformación de equipos en las regiones sanitarias, ¿sí? Estas personas que tenían nuestra dirección y otros programas, tenían muchísimas tareas y en la profundización de que cada línea vaya ampliando su línea de trabajo, eso fue de vuelta evidenciando la necesidad de una decisión política para la incorporación de que el Estado incorpore gente para trabajar estos temas. Así que en todas las regiones sanitarias tenemos equipos interdisciplinarios de referencia para el abordaje de las violencias por razones de género y las violencias en general. Estos equipos están compuestos por psicólogas, trabajadoras sociales y abogadas. Lo digo en femenino porque una gran mayoría son mujeres, pero hay algunos compañeros también. Estos equipos de referencia son equipos en los que ustedes pueden, deben y tienen que apoyarse, son equipos de compañeras con formación, con trayectoria en el tema. Con estos equipos vamos a tratar de trabajar en cada una de las regiones sanitarias lo más posible el proceso gradual en el que salud asuma la corresponsabilidad que le toca en el abordaje de las violencias, ¿sí? Más allá de voluntades individuales, esto tiene que transformarse en una política de Estado que a ustedes les permita trabajar con el apoyo del Estado, con el motor del Estado y no contra un Estado que pone muchísimos obstáculos para que ustedes puedan garantizar lo que seguramente la mayoría de ustedes vienen ya realizando. Después, en una tercera etapa, o sea, estos procesos de
de conformación, este proceso de conformación de los equipos en las regiones ya está avanzado, ya se han incorporado casi 50 personas en toda la provincia para armar los equipos regionales. Estamos ahora en un proceso de ampliación de la red para el fortalecimiento de la asistencia, ¿no? Porque cuando empezamos a armar los equipos regionales, lo que también surge es, bueno, seguimos teniendo equipos de referencia, pero ¿quién hace la asistencia? ¿No? ¿Quién garantiza el acompañamiento, el abordaje, para que podamos realizar estas tareas? Entonces, en esta tercera etapa estamos en un proceso de incorporación de trabajadoras, seguramente la mayoría sean trabajadoras sociales y psicólogas, o psicólogos y psicólogas, formados en la temática para lo que es la asistencia, y nosotros entendemos asistencia como abordajes grupales de mujeres que atraviesan situaciones de violencia, ¿sí? Abordajes grupales de hombres que ejercen violencia, y entendemos asistencia como el seguimiento de los casos críticos, ¿sí? O de los casos complejos que requieren un seguimiento en un cuerpo a cuerpo mayor, y entendemos por asistencia abordaje comunitario, promoción, actividades de prevención y promoción, talleres en la comunidad, acciones que sean en el marco de otras actividades que se puedan promover este tipo de, ya sea trabajo con las escuelas, trabajo de manera, bueno, comunitaria, ¿no? En el armado y el fortalecimiento de la red. Y estas duplas van a ser, en principio duplas, van a insertarse en más de 30 efectores de salud. Estas duplas van a insertarse la gran mayoría en lo que son los equipos SAPS de los hospitales provinciales. Se insertan en los hospitales porque se enmarcan las incorporaciones en un programa de prevención y acompañamiento de casos críticos y alto riesgo para la prevención del femicidio. Y el gran problema detectado en salud es que las personas víctimas de violencia de género que atraviesan situaciones de violencia por razones de género ingresan a los hospitales muchísimas veces en estado de mucha gravedad y se pierden por la dinámica fragmentada del sistema de salud. Entonces, ese seguimiento que yo les digo que requerimos hacer cuerpo a cuerpo tiene que ver con que no se nos pierdan en el sistema de salud las personas que atraviesan situaciones de violencia por razones de género. Pero tampoco queremos siempre estar en el después, ¿no? Cuando la situación ya ocurrió. Entonces, por eso, como los equipos SAPS, que les cuento para quienes no los conozcan y que no sepan lo que son servicios de área programática en salud, o sea, son servicios de los hospitales provinciales de frontera, para la articulación y el trabajo integrado con la comunidad, ¿sí? Son equipos interdisciplinarios desde su conformación, son equipos nuevos, y son equipos de enlace comunitario. Por eso nosotros les decimos que todas las actividades de promoción y prevención en la comunidad, que estas duplas que van a trabajar las situaciones de violencia, no van a trabajar dentro del hospital necesariamente, por más que pertenezcan al hospital, trabajando lo más posible para fortalecer la integración del sistema de salud, para fortalecer la articulación de los efectores de salud con la comunidad y con los otros efectores que debemos garantizar la red de cuidados de las personas que atraviesan situaciones de violencia por razones de género. Entonces, en ese marco, los equipos van a ser equipos con base en la comunidad, algunos de los cuales probablemente también algunas de estas duplas se sumen a fortalecer trabajos en algunos de los efectores de la red de atención en salud mental de la subsecretaría. Les contamos esto, ¿por qué? Porque no es una intervención directa a los CPA, pero sí seguramente en las redes que ustedes vayan pudiendo articular con estos equipos, vayan pudiendo fortalecer sus abordajes y los armados. Y también contarles que estamos, o sea, tampoco específicamente hechas para la red, sino para todo el sistema de salud, pero incluida la red acá, estamos armando capacitaciones por escuela de gobierno. Este año se dio un curso superior con 3 seminarios, el año que viene se va a dar una diplomatura sobre abordaje de las violencias en el sistema de salud.
Estas capacitaciones tuvieron prioridad los trabajadores y las trabajadoras de salud de la provincia de Buenos Aires. Y acá tenemos un desafío que es amplio también y que es un gran desafío, que es traccionar y acompañar el proceso de integración de la subsecretaría con el Ministerio de Salud y los efectores de la subsecretaría como efectores de salud de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Porque ese también es un desafío que nos lo vamos dando desde la subsecretaría, desde el ministerio, en todos los procesos de articulación de una red sanitaria que los incluye, ¿sí? Que muchas veces esto no se ha producido de esta manera, pero que definitivamente consideramos que tiene que ser así, que tiene que estar claro, que no tiene que haber una subsecretaría y un ministerio, sino un ministerio con efectores de distintas características que conforman una red y un sistema sanitario integral e integrado. Y por último, contarles que también estamos produciendo materiales que les queremos compartir, así que seguramente por mail se los volvamos a enviar, un primer envío. Este informe lo van a tener todos y todas ustedes, es un informe provincial con cada una de las regiones, así que eso se los vamos a estar enviando prontamente. Les vamos a enviar también un libro que publicamos desde la dirección, prontamente también lo vamos a tener impreso, así que también les llegará en papel, pero en principio se los vamos a estar enviando por mail, que se llama Lineamientos para los abordajes de las violencias por razones de género en el sistema sanitario de la provincia de Buenos Aires, y en algún punto establece como el piso de prácticas que nosotros desde la provincia consideramos que son buenas prácticas para el abordaje de las violencias. Estamos construyendo y trabajando en revisión interna y externa todo lo que es la guía de abordaje de violencia sexual contra las niñeces y adolescencias. Estamos trabajando en la guía práctica para el abordaje de las violencias por razones de género, con lo cual todas estas acciones que son generales y que no son específicamente para los CPA, nutren y buscan fortalecer y acompañar sus prácticas cotidianas, ¿sí? Porque realmente lo que nosotros escuchamos muchísimo en los conversatorios es la soledad con la que ustedes habían transitado todo este tiempo, sus prácticas, y realmente tenemos un desafío importantísimo de que esto no siga sucediendo de esta manera, y por eso la necesidad de estos encuentros. Así que quedamos a disposición, quedamos en vínculo, seguimos en vínculo, les dejamos la vía de comunicación directa que tienen con Julieta y con el equipo de articulación con CPA, para que todos los que no están participando de esta capacitación para abordaje de hombres que ejercen violencia en septiembre-octubre se sumen a principio del año que viene, porque el recorte, que es como les decían las compañeras, tiene que ver con los que explícitamente dijeron que querían capacitación sobre este tema, pero a principio del año que viene la convocatoria se abre para que cualquiera que quiere trabajarlo lo pueda hacer, porque son grupos chicos, porque la idea es ir acompañándolos en el proceso de conformación de grupos para el abordaje de hombres, porque sabemos que no es fácil, ¿sí? Y porque queremos acompañarlos en la singularidad de cada uno de estos dispositivos, ¿sí? Que se vayan creando, que se vayan conformando, y que puedan ir teniendo una interpelación con alguien y con un equipo que realmente lo atravesó, ¿no? O sea, las personas que van a acompañarlos en el proceso de armado de estos grupos son personas que han armado grupos, que tienen 10 años de trayectoria en el abordaje de hombres que ejercen violencia, entonces que pueden acompañarlos desde ese lugar, desde saber lo que implica, desde la práctica, no desde una teoría alejada de la realidad. La idea es eso, poder acompañarlos con espacios formativos y de acompañamiento que interpelen las prácticas y que nos permitan pensarnos y repensarnos y ir trabajando cada vez de manera más integrada. Así que les abrimos la palabra si alguno quisiera hacer alguna pregunta o algún comentario, y les agradecemos desde ya la participación en el encuentro. Bien.
ahí vemos que nos van escribiendo por el chat. Así que esto. Realmente les agradecemos muchísimo su presencia, habernos escuchado. Sabemos que 1 hora y media de contarles un informe de estas características y es un hecho en sí mismo con las tareas de asistencia que seguramente todos vienen llevando. Así que más que agradecidos por el encuentro y seguimos en contacto, seguimos estando en contacto. Un abrazo muy grande. Gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Muchas gracias. Por estar. Gracias. Disculpe, perdón. ¿Puedo preguntar algo? Sí, cielo, sí, por supuesto. Sí, ¿cómo estás? Quería saber si el CPA de Mar Chiquita es uno de los convocados para el próximo encuentro, porque una de las chicas hoy no se podía conectar, así me queda claro eso, o si nos van a mandar por mail. Para el encuentro de masculinidades, ¿vos decís? Sí. Las personas que fueron, los CPA que fueron convocados para la capacitación de abordaje de hombres que ejercen violencia, ya hubo un diálogo directo y telefónico con el coordinador de ese CPA. Si no hubo eso, es porque en esta instancia no, pero en febrero arrancamos la segunda cohorte, así que la sumamos en esa instancia. Sí, por favor. Si quieren participar. Muchas gracias. ¿Sí? No, por favor.